suicidio en la Biblia y exactamente aparecen 9 casos de suicidio en la Biblia. Uno de los casos está en Jueces capítulo 16, verso 30, y es el de Sansón. Mire cómo dice Sansón: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. No conocemos la historia de Sansón, un juez que Dios le había dado dones y habilidades poderosas, pero que al final, por traición de Dalila, cayó, le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo. Y luego se burlaron totalmente de él, pero estando él en esta situación, llegó un momento que lo pusieron donde estaba todo el pueblo, agarró unas columnas y justamente dijo estas palabras: permite que muera yo, dice otra versión, junto con todos estos. Yo me pongo a pensar muchas veces, Sansón, ¿por qué no dijo, Señor, que mueran todos, pero me salve yo? Entonces, lógicamente, Sansón también se sentía tan mal con Dios por lo que había hecho, lo que había pasado, que él sabía que al ser eso también él iba a fallecer, él iba a morir. Ahora me pregunto muchas veces, ¿por qué si Sansón, si el suicidio, de los mitos que se crean del suicidio es de que cuando la persona se suicida está condenada porque no tuvo tiempo para confesar su pecado? Entonces, ¿cómo es que Sansón murió, se suicidó, mató todos los filisteos y aparece en el libro de Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe? Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 17 verso 23. Este es un profeta de Dios. Ahitofel era un profeta que Dios lo usaba y había dado una palabra a su pueblo, pero su pueblo no le creyó, no le hizo caso en la palabra. Y Ahitofel dice que regresó. Mire lo que dice el verso 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalberdó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. La Biblia también habla del suicidio de Saúl. Cuando todos lo que hemos leído en Reyes, justamente Saúl ya se veía que estaba en la última y le pide a su escudero que lo mate. El escudero no lo quiso matar y él mismo se mata. Y luego su escudero vio que se mató y se mata también él. Vemos también el suicidio de Judas. Ahora, pero ¿cuál es el mito que nosotros tenemos acerca en sí del suicidio? Que lo hemos establecido como algo que es real, como que algo que la palabra de Dios lo establece y no lo encontramos en ninguna parte de la palabra de Dios. Y una de las cosas que pedimos acerca del suicidio es de que la persona supuestamente comete el pecado imperdonable de quitarse la vida, y que cuando se quita la vida no tiene tiempo de confesar ese pecado y de recibir el perdón de Dios. Primero le voy a decir una cosa. Quiero hacer, mejor dicho, 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién aquí no peca? Nadie puede decir que no peca, porque todos pecamos. Ahora le voy a decir la segunda: ¿quién de aquí ha confesado todos sus pecados? Nadie puede decir que está confesado todo, porque más de algunos se le ha olvidado, más que de algunos se va. Miren esas personas que mueren, que de repente un accidente, que el avión se estrella, hay personas que se mueren y ni cuenta se dan, no tuvieron tiempo de confesar. Y entonces, si no confesaron, ya no, están condenados. No. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Por algo murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo tiene poder sobre todos los pecados que confesamos y los que no confesamos, los que se nos olvidan y los que nosotros no pudimos confesar. La sangre de Cristo nos limpia de todo lo que nosotros hemos pecado. El único pecado imperdonable que la Biblia menciona no es el suicidio.
El único pecado imperdonable que la Biblia menciona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no son palabras mías, son palabras del Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, palabra de nuestro Señor Jesús. Todos los demás pecados, sea suicidio, sea asesinato, sea cualquier pecado, si usted se acepta, recibe al Señor Jesucristo como un Señor y Salvador, la sangre de Cristo lo limpia de todos los pecados. De todos los pecados. Ahora, el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo, no puede cometer el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo porque tiene el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo que está en él no lo deja blasfemar contra él mismo. Imposible, no lo puede hacer. Entonces el suicidio, de acuerdo a la Escritura, y no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, es un pecado imperdonable. Es un pecado, sí es un pecado, de acuerdo a los mandamientos. Nosotros no podemos quitarnos la vida porque es un asesinato. Pero cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. De todos. Nos purifica de todos y no hay ninguno que el Señor Jesucristo no pueda perdonarnos. El único imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 38. Mire lo que dice. Romanos 8:38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte nos va a poder separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo esta parte romana es que no hay un pecado que nos pueda separar del amor de Dios, porque la sangre de Cristo, que la salvación es en Cristo, nos limpia de todos nuestros pecados. Toda la diferencia cuando una persona se suicida es si había recibido a Cristo como su Señor y Salvador o no lo había recibido como su Señor y Salvador. Esa es toda la diferencia. Pero cuando una persona ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados y nos purifica totalmente. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona es inconversa y comete un suicidio? Dice la palabra que nadie puede decir quién va a ir al cielo porque para resucitar porque es para traer al Señor Jesucristo. Nadie puede decir que es quien va a ir al infierno porque es para resucitar al Señor Jesucristo. O sea, nosotros, el dueño de la salvación es Dios. Solamente Dios conoce quién es salvo y quién no es salvo. Amén. El Señor tiene el control de todo en nuestras vidas, en todas las cosas. Ahora, yo quiero darle una palabra esta noche, especialmente a mi hermana Jennifer, que está pasando un momento difícil ahorita en su vida. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una tragedia así en nuestra familia, hay muchos sentimientos encontrados, muchas emociones encontradas. Y de acuerdo al Salmo 61, podemos encontrar confort, podemos encontrar consuelo de todo lo que estamos pasando. Y mire lo que dice el Salmo 61.
Dice desde el verso 1, vamos a leer todo el Salmo, solo 8 versículos. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende desde el cabo de la tierra, clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que los conserven, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. La primera cosa que encontramos nosotros en el Salmo 61 es que no importa lo que estemos pasando, no importa la tragedia que estemos enfrentando, no importa en el lugar que estemos ni lo que estemos pasando en este momento, siempre tenemos que recordar que siempre tenemos que orar. Amén. Mire lo que dice el verso 1 y el verso 2. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Yo me imagino cómo se siente mi hermana ahorita. Su corazón se está desmayando. No ha de aguantar su corazón, pero dice la palabra, dice el salmista, que no importa en el lugar que esté, desde el cabo de la tierra, donde fuera, él le va a clamar, él le va a orar a Dios. Aunque sintiera que su corazón ya no tiene fuerzas, él va a clamarle a Dios, porque Dios va a atender su oración. Lo importante es que no importa la tragedia que estemos pasando, por muy dolorosa que sea, no dejemos de orar, no dejemos de clamarle a Dios, porque Dios nos va a dar paz en medio de esa tormenta, en medio de esa tragedia, en medio de lo que estamos pasando. Dios va a traer paz a nuestro corazón, pero necesitamos clamarle a Dios. Él va a atender, Él conoce nuestro corazón, lo que está pasando. Entonces, pero usted se ha fijado los padres cómo son con los niños, con los hijos. Hay hijos que son fuertes y no expresan muchas cosas, pero hay niños que de repente están pasando una situación dura en su vida y se quebrantan ante los padres, lloran, y los padres atienden a sus hijos. ¿Y a quién atienden más? ¿Al que está más fuerte o al que está más débil? Atienden más al que está más débil. Mi madre siempre nos dice a nosotros: no se pongan ustedes celosos, porque yo siempre voy a estar con el que está más mal. Y así es Dios. Cuando nosotros le clamamos, Él atiende nuestra oración, porque Él conoce lo que nuestro corazón está pasando. Entonces recuerde, no importa la tragedia, no importa la tribulación, no importa la angustia que usted esté viviendo, recuerde siempre orar. No importa en el lugar que esté, en la cárcel, donde sea, siempre esté clamándole a Dios. Amén. La segunda cosa, recuerde que Dios lo protege. Mire lo que dice el verso 3 y el verso 4. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, y estés seguro bajo la cubierta de tus alas. Cuando pasamos momentos de tristeza y de dolor, dice el salmista: yo voy a habitar en tu tabernáculo, porque en la cubierta de tus alas me van a traer la paz que necesito. La cubierta de tus alas me van a proteger de esta angustia, de este sufrimiento. Me voy a meter más contigo, Señor. Muchos, cuando vienen estos momentos difíciles, hacen todo lo contrario y no van a encontrar paz en sus almas.
Solamente metiéndonos más con el Señor vamos a encontrar la paz que necesitamos, el consuelo que necesitamos. La tercera cosa, recuerde que los planes de Dios para su vida son buenos. No importa lo que estemos pasando, para Dios eso no va a cambiar nada. Dios está cambiando las cosas muchas veces, pero nosotros no las estamos viendo. Cosas inesperadas como lo que está pasando mi hermana, es una cosa difícil de aceptar. Pero siempre los planes de Dios son buenos para nosotros, para los que nos refugiamos en Él. Miren lo que dice el verso 5 y el verso 6. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Amén. Dice, el salmista está hablando aquí de que Dios tiene una heredad para cada uno de nosotros. Todos vamos a enfrentar momentos difíciles. El rey David, decía yo cuando estaba orando, enfrentó uno de los momentos más difíciles en su vida, cuando su hijo recién nacido se estaba muriendo. Y pasó por días y días que no comía, y orando y ayunando al Señor para que Dios salvara a su hijo. Al final todos los criados que atendían al rey David, todos los de la corte, pensaron que el rey David iba a morir cuando su hijo muriera. Pero no fue así. El rey David, cuando su hijo muere, él cambia su actitud. ¿Por qué? Porque él ha escrito este salmo y él sabe que Dios tiene planes buenos. Dios sabe, él tiene el control de las cosas. Él es el mismo, él toma la vida, él quita la vida, él sabe por qué pasan las cosas. Nosotros ahorita vemos como un espejo, hay cosas que no las entendemos, pero un día vamos a ver cara a cara, dice la palabra. Un día vamos a poder entender todas las cosas. Y hasta entonces nosotros vamos a poder saber por qué pasó esto. Para mientras nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Amén. Cuarta cosa, recuerde de orar por misericordia y vivir la verdad. Mire el verso 7 como dice: estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para el que lo conserve. Amén. Dice que nosotros debemos de orar siempre a Dios, estar siempre delante de Dios, estar siempre delante de Dios, porque Dios prepara misericordia para nosotros. ¿Y sabe qué es misericordia? Es no recibir lo que nosotros merecemos. Yo estoy seguro cuando algo así pasa como en la familia de mi hermana Jennifer pasó, es porque Dios tiene misericordia. Cosa difícil, cosa muy dura, pero Dios quiere hablar a esta familia. No sé cómo, qué es lo que Dios tiene para esta familia, pero muchas veces Dios tiene que movernos ciertas cosas para que nosotros entendamos que tenemos que buscar de Él. Y Él prepara todo para misericordia. Y dice la otra parte del verso que me encanta: y verdad para que lo conserve. O sea que Dios va a hacer todas las cosas rectas para que nosotros nos movamos en la palabra de Él, en las cosas de Él. Cosas que nosotros no vamos a ver muchas veces querer andar, pero Dios endereza nuestros caminos solamente para que andemos en su verdad. Amén. Y la quinta cosa y última que dice este salmo, y es la que más me encanta, dice en el verso 8: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hermano, cuando te toca enfrentar situaciones así como lo que está viviendo mi hermana ahorita,
nunca te olvides de cantarle a Dios. Empieza a cantarle. Tal vez tu alma, tu espíritu no quieren, te sientes tan débil, te sientes sin ganas ni de abrir la boca. El salmista se cree que cuando escribió esto estaba siendo perseguido por su mismo hijo. Pero él nunca dejaba de cantarle a Dios. El rey David vivía adorando y clamando, pero también cantándole al Señor. Si no se puede una alabanza, pues cómprese un CD, apréndales, empiece a cantarle al Señor. Y se va a dar cuenta que el Señor le agrada que le cantemos, que lo exaltemos en la alabanza. Y dice la palabra que su espíritu mora en medio de la alabanza. Y Dios va a traer paz a nuestro corazón, consuelo a nuestro corazón. Amén. 5 cosas que tenemos que recordar, que no debemos de olvidar cuando estamos enfrentando cosas difíciles en nuestras vidas. Clame y órele a Dios. Pero sobre todo, siempre cántele al Señor. Porque cuando usted cántele al Señor, usted levanta su espíritu y levanta su alma. Amén. La vida sigue. Yo le decía a mi hermana Jennifer, si su hermano pudiera venir de regreso, yo estoy seguro que viniera y le pidiera perdón por el dolor que le está haciendo pasar. Perdón por lo que hizo. Pero la vida sigue. Un día vamos a saber todas las cosas. Para mientras sigamos confiando en el Señor y exaltémosle y cantémosle y llenémonos de alegría ante el Señor. Aunque nosotros nos sintamos tristes, aunque sintamos que no tenemos ganas de hacerlo, hagamos lo que este salmo dice: cántele al Señor, exáltelo y alábelo al Señor. Y Dios va a cambiar muchas cosas en su vida. La paz que el mundo no puede darle, Dios se la va a dar. El gozo que el mundo no puede darle, Dios se lo va a dar. Pero cántele al Señor, aunque no tenga ganas, cántele al Señor y alábelo. Y se va a dar cuenta que el Señor hace cosas maravillosas en su familia. Mucha gente espera el tiempo. Dice: el tiempo hace olvidar las cosas. El tiempo hace que nuestro corazón se sane. No espere el tiempo. Haga lo que la palabra de Dios dice. Y cántele al Señor. Clámele al Señor. Esté donde esté. Amén. Traje esta palabra porque en estos momentos lo más difícil, cuando ha habido un suicidio, hay muchos sentimientos encontrados. Pero nosotros tenemos que saber qué hacer cuando somos cristianos en estos momentos. Y por eso le traí especialmente esta palabra a mi hermana Jennifer, para que este Salmo 61 lo agarre en su vida en estos momentos y empiece a hacer lo que el Señor nos está diciendo, para que su actitud cambie, para que Dios la llene de fuerza, para que Dios la fortalezca y ella puede ser la guía para toda su familia de lo que están pasando en este momento. Ahora puede ser mi hermana Jennifer. Espero que ninguno de aquí lo pase, pero podemos pasar otras situaciones diferentes, situaciones que tenemos que enfrentar y tenemos que saber cómo enfrentarlas. No se olvide el Salmo 61, de siempre adorar al Señor, de siempre cantarle al Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Gracias, Señor, gracias. Pase el tecladista, por favor. Gracias, mi Dios. Yo sé que siempre han habido mitos y cuesta, le voy a decir, cuesta. Especialmente si vinimos de iglesias donde se nos ha enseñado que la salvación se pierde. Cuesta entender que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De todos los demás pecados, Dios los perdona. Ahora, no quiero decir con esto
usted puede decir, bueno, entonces no me importa, voy a hacer con mi vida lo que quiero. No. Dice la palabra que nuestro cuerpo es morada santa del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, y que si vivimos, vivimos para Dios, y debemos de honrar a Dios y cuidar nuestras vidas. Pero créame, cuando alguien pasa una cosa de estas, y se lo digo porque mi hermana se lo debe haber estado preguntando, ¿qué pasó con mi hermano? Y yo quiero decirle claramente, el Señor tiene el control de todas las cosas. Él es un Dios grande y su misericordia no llega hasta que morimos. Su misericordia es más grande que los cielos. Me decía mi hermana que él iba a una iglesia. No saben si recibió al Señor Jesús. Cuando alguien ha recibido al Señor Jesús, yo le puedo decir claramente, aunque se haya suicidado, porque la palabra lo respalda, de acuerdo al libro de Juan, que al que creyeran que muriera estará vivo. Amén. Y si él era cristiano y lo declaraba que era cristiano, yo creo que está con el Señor si él lo había recibido. Amén. Confiemos. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Cierre sus ojos. Señor Padre nuestro, como decía el salmista, Señor, esté donde esté, Señor, aunque sea en lo último de la tierra, no voy a dejar de clamarte, no voy a dejar de orarte, Señor, aunque mi corazón se esté desmayando, Señor. Aunque ya no sienta fuerzas, voy a levantar mi voz, porque tú eres un Dios de misericordia, que endereza las sendas para que andemos en los caminos rectos de Dios. Gracias, Señor, gracias. Y siempre quiero estar en tu tabernáculo, Señor, cantándote, alabándote, bendiciendo tu santo nombre. No importa lo que estés pasando, pero si tú tomas la actitud correcta, no te vas a despedazar. La palabra de Dios nos da el consuelo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos da la fortaleza, las fuerzas que necesitamos. Pero cuando hacemos lo que la palabra nos está indicando, gracias, Señor, gracias. Te amamos, te adoramos, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Te pido, Señor, que fortalezca la vida de mi hermana Jennifer, Señor. Que le des fuerza, Señor, en estos momentos que está pasando, Señor. Van a ser días, Señor, de confusión, días de meditación. Pero Espíritu Santo, tú eres el gran consolador. Consuela a mi hermana, consuela al Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias. Y te pido también, Señor, que todo esto que ha pasado con su hermano, Señor,
Permita, Señor, que sus padres, sus hermanos, Señor, o sus familiares que no te conocen, Señor, puedan ablandar su corazón, Señor, y buscar de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, para que la semilla, Señor, sea sembrada en buena tierra, y que haya habido un propósito, Señor, en todo esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada hermano que estuvo aquí esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a estarles comunicando, de acuerdo a lo que nos comuniquen los hermanos, cuándo va a ser la vela del hermano o de mi hermana acá en la iglesia, para que lo podamos acompañar. Así que estén pendientes, y si quieren saludar a mi hermana antes de irse, pueden hacerlo. Dios los bendiga, hermanos.